Pórtico hacia el cielo. Bienvenidos a su programa Del Pórtico hacia el cielo. Hoy me acompaña el maestro Pedro de Alba, el cual nos va a hacer convivir, a hacernos recalcar el tema de Cristo Rey. Todo viene a raíz de una encíclica Quas Primas del Papa Pío XI. Pedro, ¿cómo nace esta encíclica? ¿Por qué? Bueno, pues gracias por la invitación, profe, y entrando al tema, pues ¿cómo nace? Pues nos vamos a remontar un tiempo atrás, en la época de las Sagradas Escrituras, después de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Había ya reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¿sí? Por eso en la crucifixión pues se habla de este es el Rey de los judíos. Y hay varios pasajes en la Biblia en los que se le reconoce como Rey. Voy a leer así unos cortitos que traigo yo. Dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, los Reyes Magos que lo estaban buscando, dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Ahí está una referencia cuando nació nuestro Señor. Claro, y se puso bien enchilado Herodes, ¿ah? Sí. Dijo, voy a mandar matar a todos los chiquillos. Entonces, pero nos fijamos que desde pequeñito ya hacen esta referencia a los reyes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y era un pequeñito, un bebé. Y luego, en el Sermón de la Montaña sobre las exigencias espirituales de su reino, las cuales implican una realidad actuante, dice: el reino está cerca. Cuando hace estas parábolas del reino, que el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como esto, hace referencia o está hablando del reino, el reino de los cielos. Que sepamos que ese reino, que es el reino eterno, pues también debe de estar en lo temporal. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Y tengo otra más de la Sagrada Escritura, que es ante Pilato. Clásica. Sí, exactamente, esa como que la escuchamos más cuando asistimos a misa, donde dice: luego tú eres rey. Jesús respondió: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Nuestro propio Señor Jesucristo dice: sí, yo lo soy. Y lo dijo ante la autoridad romana y ante todo el pueblo que estaba allí. No se lo inventó nadie. Esto es bien importante recalcarlo. Tú ya lo dijiste. Las Sagradas Escrituras nos van dando ese piecito. ¿Quién es Jesús? Verdaderamente Rey. Y es que Dios Padre le concedió todo el poder, todo el honor y toda la gloria. ¿A quién? A su Hijo Jesús, Rey de Reyes. Exactamente. Entonces, bueno, ya desde ese tiempo vamos reconociendo a nuestro Señor como Rey. Y luego en la tradición, es decir, a través del tiempo, desde la venida de nuestro Señor y hacia acá, por ejemplo, San Policarpo, padre de la Iglesia, ante el procónsul cuando era invitado a renegar de Cristo, es decir, en los primeros años que hubo persecución por parte del Imperio Romano, en ese proceso se cita al obispo San Policarpo y dice ante el procónsul, también ante una autoridad, dice: 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey y Salvador? Fíjate, me llama la atención, profe Pedro, sí, la expresión de este gran santo ya anciano. Sí. Dice, bueno, si le he servido tanto tiempo, ¿por qué no le voy a servir el resto? Los pocos días o meses que me queden de vida, lo voy a seguir haciendo y con gusto. Imagínate para el procónsul qué bofetada le dio este anciano. Yo creo que se quedaban con el ojo cuadrado al escuchar esos testimonios, que son varios testimonios de mártires de ese tiempo, que pues están dispuestos a dar la vida, porque es un testimonio completito el que dieron y el que todo el tiempo han dado los mártires, ¿verdad? Así es, Pedro, y es que este hombre no titubeó, no. Y el procónsul esperaba que ahorita le va a dar miedo, ya está anciano, le va a dar miedo. Nada, qué sorpresa tan fuerte.
Qué decisión tan madura. Exactamente. Y luego, volviendo a la tradición, San Agustín, en la Ciudad de Dios, dice: la ciudad de Dios no es sino la familia de redimidos, la ciudad de Cristo Rey que peregrina en este mundo. La ciudad de Cristo Rey que peregrina en este mundo, es decir, la ciudad que está también en lo temporal, la ciudad de Cristo Rey, en este mundo en el que estamos peregrinando como iglesia militante, ¿verdad? Participando en comunión con la iglesia purgante, también haciendo oración por las ánimas del purgatorio, pero nosotros también aquí haciendo nuestra labor en el reinado de Cristo. Claro, para llegar a la iglesia triunfante. Exactamente. Y pues qué bueno que no se nos debe olvidar que somos peregrinos y hay que testimoniar todo para mayor gloria del único y verdadero Dios, Jesús, Rey de Reyes. Exactamente, y para seguir, profe, en esta línea de cómo a través del tiempo hemos reconocido a nuestro Señor como Rey, ahora voy a hacer referencia a San Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales, la segunda semana, propone la meditación del llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Es decir, sí, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo nos espera en lo eterno, pero también en los asuntos temporales debemos de reconocer su realeza. En estos tiempos en los que vivimos y en todos es importante darle su lugar. ¿Qué es darle su lugar? Pues vivir según sus enseñanzas, sí, dentro de su reino. Yo creo que todos los gobernantes deberían de ponerse a los pies de Jesús. Deberían pensar que tendrán que entregarle cuentas también ellos como autoridad a la máxima autoridad que es Jesús. Ojalá todos los gobernantes del mundo sean un poquito humildes y piensen, yo también voy a rendir cuentas. Exactamente. Y esa autoridad fue dada por nuestro Señor, ¿sí? Entonces, sí, hay que reconocer esa parte como, pues cualquier autoridad, ¿no? Uno, por ejemplo, como padre de familia, pues también hay una cierta facultad o autoridad que uno debe de ejercer de manera adecuada. Cuando uno tiene un trabajo, una actividad, la que sea, pues uno tiene autoridad todo el tiempo. Si alguien es, por ejemplo, profesor, pues tiene una autoridad, una facultad profesional sobre los alumnos. Y si alguien trabaja de jefe o encargado de gerente en una fábrica, pues tiene una autoridad y debe de ejercerla con esa línea, ¿no? Bajo las enseñanzas del Evangelio. Ahorita estaba recordando el diálogo de Jesús y Poncio Pilato, donde Poncio Pilato amenaza a Jesús. ¿Qué no ves que yo tengo la autoridad para soltarte o crucificarte? Y le dice Jesús, esa autoridad que tienes te vino de lo alto. Exacto. O sea, Dios está atento y dando a cada quien lo que cree que conviene para el bien común. Exactamente, sí. Y entonces el Espíritu Santo que nos va acompañando a través del tiempo, pues nos va encaminando hacia ese peregrinar en el reinado de Cristo. Y bueno, siguiendo con esta línea, profe, ya en el siglo XIX, 1800 a 1900, surge una ideología, bueno, había surgido un siglo antes, una ideología que empieza a permear de manera importante en Europa en ese momento, que es el liberalismo. Este liberalismo, que no lo voy a explicar así completito, pero en una de sus partes, en la que se desarrolla el individualismo, pues habla de que la fe debe de ser algo nada más para nuestro cuarto, ¿sí? Que las creencias se quedan en la casa y que en este individualismo afuera dejamos eso y no somos creyentes y nos comportamos como, es como si saliéramos de la casa y nos quitáramos la fe y afuera ya dijéramos, yo soy católico en mi casa, pero aquí no y voy a actuar así. Pues sabemos que es algo que no se puede quitar. No podemos salir de la casa y voy a dejar ahí mi fe en la casa y ya. Entonces, pero el liberalismo eso hacía. Y vamos a ver los antecedentes en la Revolución Francesa. Exactamente donde yo quería llegar ahí. Sí, entonces, justamente en la Revolución Francesa, pues tratan de que la gente se olvide de sus creencias, de su fe. Por ejemplo, se quita el día domingo del calendario, porque es el día del Señor, porque hace alusión al Señor. Dicen en Francia, durante el gobierno revolucionario francés,
quitamos el día domingo, quitan las imágenes de la Catedral de Notre Dame y entronizan a la diosa Razón. Entonces empiezan con algunos detallitos como que a tratar de arrancar a la fuerza la fe de las personas, o obligar o cercar a que solo sea un asunto privado, nada público. Y es que para ello tuvieron que hacer enormes persecuciones de sacerdotes, monjitas, religiosos, guillotinar, asesinar, para ir tratando de sacar de raíz la fe. Sí. Pero no lo lograron del todo, bendito sea Dios. No, sin duda que no. Y en ese proceso se junta otra situación, que es la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, perdón. La Revolución Industrial es un proceso en el cual cambian las formas de producción, los mecanismos de producción, las tecnologías a vapor llegan, las máquinas, se produce en serie. Pero en ese proceso se desarrolló la parte económica de la producción, pero no la de la dignidad. Y entonces, en muchas ciudades de Europa, pues mucha gente vivía en muy malas condiciones, marginados, trabajaban todos los días, de sol a sol, 18 horas, una esclavitud moderna, por así decirlo, en ese tiempo. Y entonces, las sociedades de ese tiempo, pues sufrían de eso. Por un lado, los embates del liberalismo anticlerical, que orillaba a la fe a solo ser un asunto privado, y del otro lado, grandes injusticias que surgían en las industrias. Entonces, en esa situación empiezan a surgir respuestas, revoluciones, ideologías que en vez de solucionar las cosas, las complicaban más con estas propuestas como el socialismo y otras que fueron surgiendo. Entonces, en ese proceso justamente es que se dice, bueno, ¿qué necesita la sociedad para que esto cambie, para que esto mejore? Y hablaban de que era importante reconocer a nuestro Señor y su espacio en la sociedad, que conforme lo iban quitando, pues la sociedad iba perdiendo sus valores, iba descomponiéndose el tejido social, y empiezan en varias naciones con algunas iniciativas de consagrar sus países al Sagrado Corazón, esta devoción que había surgido por una revelación privada a Santa Margarita María Alacoque. Empiezan entonces Francia, Bélgica a finales del siglo XIX a consagrarse al Sagrado Corazón como reconociendo a nuestro Señor pues como el que trae la paz, el que trae el consuelo, el que trae el remedio de los males en esas sociedades que se vivían tan convulsas. Me llama la atención, Pedro, lo que tú acabas de señalar. Por un lado viene lo negativo, ¿verdad? Las empresas, esa vorágine de más riqueza, esas leyes que coartaban la libertad religiosa, que solamente quedara en casa. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Viene esta otra contraparte espiritual de esta monjita, donde viene un renacer espiritual, como para contrarrestar todo este enorme peso negativo que todavía nos sigue afectando a nosotros, claro, en ambos sentidos, negativo y positivo. Claro, sin duda, y en esas consagraciones que se da una en Francia, una en Bélgica, Ecuador, con el presidente Gabriel García Moreno, el Papa León XIII consagra al mundo al Sagrado Corazón de Jesús, buscando que esos males pues vayan disminuyendo. Y entonces, como dice usted, pues empiezan a surgir las iniciativas. Ante estas situaciones de opresión a mucha gente, muchas injusticias, es la Iglesia Católica la que sale y empieza a proponer y a solucionar. Por ejemplo, en Turín, Don Bosco va a las fábricas, va a las empresas donde se desecha a los muchachitos que ya no pueden trabajar porque se lastimaron, se los lleva a su oratorio, allá a ayudarles a crecer, a desarrollarse. Entonces, en Estados Unidos surgen Caballeros de Colón con la iniciativa del padre McGivney para ayudar a las viudas que perdieron a sus esposos en los trabajos de esas fábricas. Entonces, empiezan a surgir varias iniciativas, las conferencias de San Vicente de Paúl también para ayudar a los más necesitados. Varias iniciativas se empiezan a notar y poco a poco empiezan a llegar a México con el programa social católico. Y entonces, pues es otro punto importante porque en México, a principios del siglo XX, estalla la Revolución Mexicana. Y lo mismo que habíamos visto en Europa de revoluciones, de sociedades con graves problemas, empieza a pasar en México. Y los obispos mexicanos
preocupados, pues hablan también de consagrar a México al Sagrado Corazón de Jesús. Una bella decisión importantísima, porque ahí demuestran cuánto se quiere a Jesús. Y eso mantuvo la fe viva, la mantuvo, porque de otro modo yo creo que ya se hubiera terminado. A como venía todo hacia abajo, este fue el faro. La fe y devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que todavía se sigue practicando en nuestras comunidades, en los colegios, y no hay que perder de vista este farol, esta luz, que va a ser la que nos vaya disipando los errores y las injusticias. Claro, exactamente. Y en 1911 se da una consagración al Sagrado Corazón. 1911 ya había iniciado la Revolución Mexicana y este proceso convulso de cambios bruscos y de caudillos luchando entre sí por el poder, una situación complicada en la que la gente pues ya no sabía ni quién gobernaba. Llegaba uno y yo voy a ser el gobernante y van a utilizar esta moneda, y luego lo derrocaban y llegaba otro, y bueno, una situación. O estos jaboncitos, porque a mí me llegó a contar mi abuelita, que en paz descanse, sí, que a veces llegaban los villistas y no había billetes, pero eran unos jaboncitos pequeñitos, y con esos jaboncitos funcionaban como si fueran billetes. Sí. Pero fue una lucha de poder, claro. Tú lo dijiste bien claro, porque no era una lucha ni siquiera ideológica. Era yo quiero ser el presidente y al que no le guste lo voy quitando de encima, pero perjudicando gravemente a nuestra sociedad. Exactamente, y fíjese que en ese vacío de poder, en esos conflictos, deciden los obispos, hacen una petición al Papa, en ese entonces San Pío X todavía, en sus últimos años, en 1912 le mandan un documento en el que le piden permiso para ornamentar las imágenes del Sagrado Corazón con una corona, es decir, con una corona en la que se reconociera que mientras reinara el Sagrado Corazón de Jesús en nuestro país, las cosas iban a mejorar. Entonces buscaban eso, mostrar que nuestro Señor es rey y reconocerlo como tal. Y entonces el Papa gustoso, el Papa San Pío le responde gustoso, y vuelve a haber otra consagración. En 1913 hay una consagración en Catedral de México, una consagración muy bella, participan los obispos, participan toda la gente, y se escucha al final de la misa, ¡Viva Cristo Rey! Se escucha ese famoso grito con el que se reconoce hoy en día al pueblo mexicano en cualquier parte del mundo, con varias cosas, pero esa es una de las que se le reconoce, con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Que de ahí lo tomaron los cristeros, más adelantito. Exactamente. Interesante, Pedro. ¿Cómo más podemos ir avanzando en este tema? Porque esta carta, esta encíclica, tiene muchos puntos importantes que debemos conocer, asimilar y poner en práctica. Sí, para ir llegándole ya a la encíclica, bueno, empieza la persecución en 1914, un año después. Francisco Orozco y Jiménez encabeza una manifestación en Guadalajara para reconocer la realeza de Cristo Rey en un aniversario de esa consagración, y a partir de ese día o después de esa manifestación que él encabeza, empieza a considerarse pues como un enemigo del gobierno y empiezan sus exilios. Y luego en el 17 se promulga la Constitución del 17, la cual pues tiene en su reglamentación y en sus leyes pues persecución hacia la iglesia, y entonces empieza a complicarse más la situación. Pero la respuesta de la gente ante esa fe pues natural pues era no esconderla, y entonces imágenes, capillitas, templos y hasta un monumento en el corazón geográfico del país se empieza a hacer, el monumento al Sagrado Corazón, en el Cerro del Cubilete, que en un primer momento así fue, el monumento al Sagrado Corazón. Se hace uno más grande, un segundo monumento, que por odio es dinamitado, ya en 1923 es dinamitado. Y bueno, en estas expresiones, un obispo de Guanajuato, don Emeterio Valverde y Telles, funda en su territorio los Vasallos de Cristo Rey, un grupo para reconocer la devoción a Cristo Rey en nuestro país, y adornan las calles de Guanajuato y de Silao con ¡Viva Cristo Rey! Donde quiera. Entonces, ese grito o esa respuesta del pueblo mexicano
ante una situación difícil no pasó desapercibida en Roma. Y entonces inspira o da idea al Papa para que promulgue el documento llamado Quas Primas, la encíclica Quas Primas sobre la solemnidad y festividad de Cristo Rey. Es decir, un documento en el cual se nos recuerda a todos los católicos la realeza de Cristo Rey, que Cristo es nuestro Rey, que reina, que debe de reinar en nuestros corazones, en nuestras inteligencias, en nuestras voluntades, porque nos ha conquistado en la cruz y tiene derecho por esa conquista que ha hecho de ser nuestro Rey, además de que es nuestro Rey, lo dice el documento, por herencia, por estar unido al Padre. Entonces es tiempo siempre de reconocer la realeza de Cristo Rey en ese proceso en el que no solo México vivía problemas así, situaciones difíciles. La Unión Soviética empezaba una gran persecución contra cristianos. En España va a ser un poquito más adelante, en Portugal hay una situación similar, en Francia otra vez. Entonces, en varios países se empieza así, y este grito de Viva Cristo Rey en México inspira a que salga este documento el 11 de diciembre de 1925. Yo estaba pensando en que el martirio de todos esos católicos mexicanos que murieron al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe dio frutos. Fíjate hasta dónde llegó, tú ya lo dijiste, hasta el Vaticano. Y de ahí como que sirvió de aliciente para que otros países, cuando les llegara ese momento, hicieran lo mismo. Y yo recuerdo, bueno, por lo que he leído, ¿no? España, esa guerra civil donde muchos morían diciendo ¡Viva Cristo Rey! Y los acallaban con las balas. Exactamente, y pues son varios lugares a la vez en el mundo en los que es tiempo o es momento en el que los católicos, pues como los primeros que habíamos visto, pues no se echan para atrás, no titubean, sino que adelante, en ese momento tan complicado, reconocen a Cristo como Rey. Incluso ya en México, en el 26, un año después de la encíclica, ya suspendido el culto, hay una instrucción pastoral de los obispos que no voy a detener a leerla, pero si alguien la quiere buscar se puede encontrar en internet. Instrucción pastoral sobre en el primer aniversario de la encíclica Quas Primas, promulgada por José Mora del Río, obispo de la Arquidiócesis Primada de México, en la cual pues habla de eso. A ver, estamos en una situación difícil, se ha suspendido el culto, no podemos expresar y vivir públicamente nuestra fe, nos están persiguiendo y nuestro Señor no está en el sagrario, pero en nuestras oraciones, en lo que estamos viviendo, en el sacrificio que está viviendo, está nuestro Señor acompañándonos. Entonces es una instrucción, pues la leemos ahorita y me parece muy, muy clara, muy certera, en un momento difícil en el que no era fácil hacer las cosas. Entonces es una instrucción muy clara en la cual da alientos a muchos mexicanos en un momento difícil. Ya los levantamientos empezaban en diferentes partes del país. Y entonces también hay otro punto importante con el Papa, el mismo Papa Pío XI concede en 1927 indulgencia plenaria in articulo mortis a cuantos invocaban a Cristo Rey con la ejaculatoria de Viva Cristo Rey, es decir, aquellos que invocaban antes de morir con ese grito se les concedía indulgencia plenaria. Fíjate qué bendición tan grande, profe Pedro, y qué inteligencia del Papa. Dijo, van a morir, van a dar su vida y muchos de ellos no van a tener un sacerdote que los absuelva, que les dé los sacramentos. Qué inteligencia. Y es que Dios es bien misericordioso. Ilumina al Papa, el Papa da esta indulgencia, y cuánta gente no se habrá salvado. Habrá salvado su alma por decir con certeza, con plena firmeza, viva Cristo Rey. Y lo mataban, claro. Sí, exactamente. Pero mataban llegaban, su cuerpo. pero no al alma. Exactamente, y en ese proceso, y es que se les obligaba, a ver, vas a decir, muera Cristo Rey, viva el gobierno. Entonces, pues no, así no lo hacían, o sea, no se retractaban, al contrario, resonaba con más fuerza, viva Cristo Rey. Todavía, me voy a adelantar un poquito a esas fechas, el Papa Pío XII ya, no Pío XI, Pío XII,
En 1945 recordó esa indulgencia en un radiomensaje, dice: vuestros padres y vuestros hermanos fueron víctimas de persecución y para defender su fe se encararon sin vacilar hasta con la muerte misma, al doble grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Hoy las condiciones de la iglesia y de la religión en vuestra patria han mejorado notablemente, demostrando que no fueron inútiles aquella invocación y aquella firmeza. El Papa Pío XII en 1945, haciendo remembranza a este proceso en el que miles estuvieron dispuestos a gritar ¡Viva Cristo Rey! Vamos a ver otras expresiones también, por ejemplo, con el beato Anacleto González Flores, que no me voy a detener en su discurso, pero hay un discurso al año también de que se cumple un año de la encíclica Quas Primas, un discurso que se llama Para que Él reine. Si alguien tiene un libro de Anacleto González Flores, el de discursos o alguno de sus libros, ahí se lo van a encontrar, este discurso muy bonito para recordarnos pues quién es nuestro rey. Muy interesante. ¿Algo más que quieras añadir? Porque el tiempo ya nos consumió. Se nos acabó el tiempo, pero creo que alcanzamos a abordar este proceso. La invitación a todos es pues que leamos esta encíclica. En la página del Vaticano está, incluso en canales como YouTube pueden encontrar el audio, nada más. Si no tienen tiempo, a veces hasta manejando uno se pone a escucharlo. Es una encíclica que se escucha en 30 minutos y si se lee pues es también cortita, para que conozcamos cómo hacer digna esta solemnidad y festividad de Cristo Rey, que en ese tiempo el Papa la puso el último domingo de octubre. Hoy en día, después del Concilio Vaticano II, la conmemoramos, festejamos y vivimos el último domingo del calendario litúrgico, es decir, en el mes de noviembre. Pues agradecerte, profe Pedro, esta bonita participación, nos has ilustrado bastante bien y ya nos dejaste una tarea. Sí. Hay que investigar esa encíclica, leerla, analizarla, porque estoy seguro que va a seguir dando frutos. Así como la dio en aquella época y años posteriores, podemos dar buenos frutos nosotros leyéndola y poniéndola en práctica. Les agradezco a todos allá en casita que nos han estado viendo y agradecerte una vez más, profe Pedro, tu participación. De mi parte, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. Del pórtico hacia el cielo.